¿Qué tal, amigas y amigos de Sin embargo al aire? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Detrás de la Mañanera, ya listos para llevarles esta información y estas cápsulas de lo que ocurrió día a día en la conferencia matutina ya en esta semana, esperemos sí ya previo a que se presente la reforma en materia electoral, que ha sido uno de los temas que se enfocaron principalmente en las conferencias de esta semana. Hubo particularmente cuatro temas, por así decirlo, que abarcaron gran parte de las conferencias matutinas. El tema, sin duda, pues es el de la reforma electoral, donde la presidenta insiste en no dar mayores detalles. Incluso por ahí en la semana se mencionó que se había filtrado un supuesto borrador de la reforma y también se hablaban pues ya sobre todo en el tema de las diputaciones, que es donde más dudas y expectativas hay. La verdad es que se ha levantado mucho dudas y sobre todo pues algunos mensajes y sobre todo lecturas y análisis de lo que viene de la reforma electoral, dado a que pues sí se esperaba que se presentara tiempo o que se presentara a inicios de febrero, ya que no se presentó en enero, y sobre todo por este estira y afloja que se ha estado dando o mostrando principalmente con estos partidos satélites, que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Muchos análisis, yo creo que ustedes como buenos seguidores de la información han visto que llega la indudable o esta pregunta clave, que es ¿qué tanto es factible que finalmente se presente una reforma cuando no se lleva el consenso de los dos partidos? O a otros análisis que apuntan a que tendría entonces que el Ejecutivo Federal ceder un tanto y ya presentar una reforma que no era lo que se pensaba al principio cuando se querían, pues sí, hablar de cortar en buena parte de los diputados federales. Uno de los sentires y una de las esencias de esta reforma también tiene que ver con los recursos, con los dineros que se le da a los partidos, para ser un poco más coloquial. Este estira y afloja siempre genera dudas y entre las lecturas son esas. ¿Qué tanto poder tienen los partidos satélites para que esta reforma se le baje de tono, si lo quieren así de decir, o que pueden pedir estos partidos satélites? Y esto nos lleva a la duda de qué tanto control político, poder político creen que tienen estos partidos satélite con este tema, porque pues sabemos que al ser una reforma constitucional, Morena tiene sí o sí que conseguir el apoyo de esos partidos satélites, porque por sí mismo no tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y por eso las lecturas vienen de que de ahí, de estos estiras y aflojas, se ha estado atrasando el tema de la reforma. La verdad, estos son lecturas, son suposiciones que se han estado realizando en diversos temas, columnas políticas, cafés políticos, programas de análisis políticos. Sin embargo, en esta semana, dentro de todo lo reservada que ha sido la presidenta en cuanto al tema de la reforma electoral, lanza esta frase que ha sido clave y que es clave en el tema de la reforma electoral, y sobre todo pues en el preludio de que se va a presentar. Ya dio una fecha ahora sí concreta, que va a ser el 17 de febrero. El 17 de febrero va a ser el 24 de febrero, el Día de la Bandera, por cierto, pero el mensaje que ella manda es que pues no va a tener ningún caso enviar una reforma desdibujada. Esa frase, de verdad, aunque dentro de todo lo que se le ha estado preguntando en la semana, de verdad tiene mucho peso y tiene importancia, porque sí, nos da ya una luz de que pues no van a ceder. ¿Qué caso tendría ceder frente a estos amagos que tienen, o sobre todo frente a estas inconformidades, como ustedes lo quieren llamar, de los partidos pequeños, y presentar una reforma aguada? Ella no lo dijo así, pero pues lo podríamos decir, sin los suficientes condimentos como inicialmente se requiere. Se presenta como va o no se presentaría. Ella ha dicho que sí la van a presentar, ya la van a anunciar primero en una conferencia matutina, y esto nos envía un claro mensaje que
los partidos, tanto el Verde y como el Trabajo, se tendrían que alinear sí o sí, por así decirlo, o pues vamos a ver qué tanto es cierto que apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación, y es ahí donde se va a poner, por así decirlo, en prueba pues ese apoyo que dicen tener. También hay que recordar que pues estamos en año previo a elecciones intermedias. Entonces, pues el tema de la reforma electoral es uno de los que sigue en la conferencia matutina. No se va a quitar. Otro de los temas es la relación binacional y sobre todo lo que tiene que ver con pues las renegociaciones del TEMEC. La presidenta ha insistido varias veces en que espera y está muy confiada en que el TEMEC va a seguir. Ha habido, obviamente, reuniones con empresarios canadienses, con ministros de Canadá. Ella ha dicho que también viene esta actualización, por así decirlo, del tratado comercial que hay con Europa, pero que todas esas relaciones que se están fortaleciendo en materia comercial con otros países, pues no se tratan de un plan B o de una alternativa. Ella está bastante confiada en que el TEMEC va a seguir porque le beneficia a los tres países. Entonces, la relación binacional en materia económica y en materia de seguridad principalmente siguen siendo de los temas que están en las conferencias matutinas y que se destacan en las conferencias matutinas. Esta semana hay dos temas nuevos que me gustaría destacar. El primero de ellos, como ustedes deben de saber, pues es cuando se presenta esta ambiciosa reforma, esta buena reforma constitucional, por cierto, que también requiere de mayoría calificada, de reducir las pensiones millonarias que tienen algunos funcionarios que son de confianza, es decir, que no tienen una plaza, en el gobierno federal, sino que pues, les pagan por honorarios o por algún otro método alternativo que no es directamente de nómina, pero que tienen pues pensiones. Ese ha sido un tema que se dio a conocer esta semana y que a lo largo de la semana pues le han seguido preguntando a la presidenta. Y otro tema que me gustaría platicar con ustedes más adelante es lo que dice hoy con respecto pues al uso de sus siglas, de su nombre. Hay una organización política encabezada por Hugo Eric Flores, diputado federal evangelista, que recordarán, pues es el del PES, y ahora andan buscando constituir un nuevo partido, que curiosamente el nombre, pues si lo abreviamos, son las siglas de la presidenta. Y esta semana, publica en Milenio ayer una nota en donde informa que el Instituto Nacional Electoral rechaza medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que la presidenta pues ya inició o ya tomó cartas en el asunto y le está pidiendo al órgano electoral pues que ponga medidas para que esa organización pues no tenga un nombre que finalmente conlleve a las siglas que llevan su nombre. Hoy le pregunta precisamente Milenio sobre este tema y la presidenta responde en un evidente rechazo, obviamente, sobre ese tema y advirtiendo que pues se podría ir a tribunales. Así que los invito para que se queden con nosotros esta mañana. Nos vamos rápidamente a un corte y regresando, pues nos vamos con la información de lo que ocurrió el lunes de esta semana. Y sin mayores preámbulos, vámonos a ver lo que ocurrió el pasado lunes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues este lunes estamos grabando desde aquí, desde el Salón Tesorería, donde se acaba de desarrollar la conferencia matutina, donde para empezar se habló de boxeo, de este plan de llevar a varios rincones del país el tema del boxeo, donde se van a convocar y se están convocando a cerca de 5,000 boxeadores para que sean entrenadores y que entren dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Para entrenar a cerca de 100,000 jóvenes
a lo largo de la República Mexicana. Son jóvenes, bueno, niños y jóvenes, niños desde los 6 años de edad hasta los 29 años de edad, de acuerdo con lo que dieron a conocer hoy las autoridades en este programa. En este programa, boxeadores y boxeadoras se incorporan a jóvenes construyendo el futuro para apoyar a sus comunidades, impartiendo clases de boxeo a niñas, niños y jóvenes. Reciben un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que este año son más de 9,500 pesos, así como seguro médico del IMSS, algo fundamental para su bienestar y su carrera deportiva. Estos apoyos les permiten seguir entrenando y al mismo tiempo compartir su experiencia con nuevas generaciones. Hemos construido una alianza con el Consejo Mundial de Boxeo que nos ha vinculado a boxeadores y gimnasios comunitarios para sumarlos al programa. Por otra parte, niñas, niños y adolescentes pueden inscribirse a clases gratuitas de 1 hora diaria de lunes a viernes. Son clases diseñadas y estructuradas por el mismo Consejo Mundial de Boxeo con un alto nivel técnico y un enfoque en la disciplina, la superación y el compromiso. Se trata de formar, de acompañar y de abrir la puerta a que surjan nuevos talentos, incluso futuros campeones. Sobre la presentación de estos incentivos para el cine, donde estuvo aquí la actriz Salma Hayek, estuvo hablando la presidenta varios sobre este tema y donde también pues indicaba que estos incentivos no se espera, y lo es una de las peticiones que hace la comunidad de cine, pues que no vaya destinado para pues esas productoras y los mismos, esa cúpula del cine que siempre pues es la que obtiene este tipo de incentivos. Vamos a escucharla. Bueno, va a haber una comisión que va a promover pues principalmente aquellas producciones que no requieren apoyos, ¿verdad? Porque antes los incentivos fiscales se usaban para los que de por sí ya tenían un montón de apoyos, o grandes empresas. Pues no se trata de eso, sino promover la producción nacional y algunas internacionales que ayudan también a generar empleos. Entonces no se trata de apoyar a los mismos de siempre, no. Se trata pues de promover el cine mexicano, producciones también internacionales en México. Fíjense, hay países que, Turquía, por ejemplo, ha promovido tanto, o Corea del Sur, ahora hablando de BTS y de sus películas, telenovelas, series, en fin. Bueno, no sé si se diga telenovelas todavía. K-dramas. K-drama, así se llama. ¿Por qué es de Corea? Bueno, gracias a eso ha aumentado el turismo muchísimo. Turquía es uno de los ejemplos de cómo ha aumentado el turismo producto de la promoción del cine, de las series. Entonces el objetivo pues es seguir promoviendo y además genera muchos empleos. Con este incentivo puede llegar a generar alrededor de 250,000, 300,000 empleos en un año, adicionales a los que se generan ya por la industria cinematográfica. Son empleos temporales en general, no son empleos permanentes, pero son muy importantes. Un maquillista, una maquillista, no sé qué otros oficios hay, camarógrafo, todo lo que está alrededor de la producción de una película, pues son muchísimos oficios que son contratados, porque el objetivo es que sean contratados, que no traigan a extranjeros, filmen aquí, solo usen los paisajes, sino que se contrate a mexicanas y mexicanos. Y en los temas políticos, pues obviamente el tema de lo que ocurrió en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública con Marx Arriaga, de los libros de texto gratuitos. Sobre esto, la presidenta dijo que, pues sí, reconoció que hubo un desacuerdo y lo que señala la presidenta es porque le pidieron modificar los libros para incorporar a las mujeres heroínas en la historia en los libros de texto gratuito y que él no quiso, pues, modificarlos. En pocas palabras, que no quiso incorporarlas, no lo dijo de esa manera, pero pues sí. Si no quiso modificarlos y le estaban pidiendo que agregaran a mujeres en la historia, esto fue
a razón de lo que dice la presidenta, el primer desacuerdo, le ofrecieron diversas oportunidades y pues viene lo que ocurrió el fin de semana. La mandataria dijo que en lo único que no está de acuerdo fue en la manera en que fue notificado, aunque sin decirlo tal cual, pues dijo que los mismos videos no mostraban algún hecho o un desalojo violento. Vamos a continuación a escuchar lo que señaló la mandataria respecto a lo que ocurrió con pues la despedida, destitución o remoción de Marx Arriaga. Pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves, Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana. Y entre otros de los temas también que estuvieron generando y que han estado generando debate en las redes sociales principalmente, pues son estos señalamientos y el polémico libro de Julio Scherer Ibarra. La presidenta fue tajante, dijo, no lo he leído, hizo una larga pausa, dijo que minimizó un tanto el impacto que va a tener este libro, destacando que pues solamente va a ser ahí en redes sociales, y cuestionó pues la información y las fuentes para hacer señalamientos. Hay que recordar que este libro pues sí hace señalamientos a varios personajes clave de la administración anterior. Vamos a escuchar lo que dijo. No lo he leído ni lo voy a leer. Porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre, porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo, y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida.
Y bueno, pues finalmente otro de los temas que le preguntaron y que dijo de manera muy breve es con respecto a la determinación que hace el gobierno del Reino Unido de darle el asilo político a Karime Macías, la exesposa del exgobernador Javier Duarte. La presidenta dijo que al menos hasta este lunes por la mañana no han recibido información del gobierno del Reino Unido, la tiene que hacer a través de la embajada aquí en México. No han notificado al gobierno mexicano, pero adelantó que sí van a reaccionar frente a esta decisión. Boxeando por la paz. Ya la vimos haciendo sparring, haciendo sombra con una gran calidad boxística. Y estos guantes, Jackie y Eunice fueron ahí las... Y también la bonita Fernández. Ahí están boxando por la paz. Y bueno, pues vámonos rápidamente a ver esta cápsula del martes, que por cierto el martes ya nos tocó preguntar, teníamos mucho tiempo que no preguntábamos y nos tocó por fin el martes que ni nos veía, nada más se me veía ahí la manita levantándola, les digo aquí de chascarrillo a las compañeras que ya me voy a tener que llevar un dedito de esponja, pero creo que ya lo hizo en algún momento Lord Molecula y díganme si es cierto o no. Pero no me voy a extender mucho, vámonos a lo que ocurrió el martes en la conferencia matutina. Y bueno, amigos, pues la reforma electoral está en puerta. Ayer, por cierto, la Comisión Presidencial se reunió con la presidenta Sheinbaum y entregó parte de la propuesta. Hoy le preguntaron a la mandataria y volvió a decir que se va a presentar la próxima semana, como lo ha dicho ya en algunas otras semanas, y de nuevo pues evitó ahondar o dar muchos detalles sobre el contenido de lo que va a ser esta reforma e incluso a cuál de las dos cámaras la va a enviar. Solo dio un esbozo general, volvió a hablar del financiamiento de los partidos, de la reducción de los costos de las elecciones y también pues de esta posibilidad de que la ciudadanía participe en la elección dentro de las listas plurinominales, que es uno de los temas que más ha llamado la atención. Pero vamos a continuación a escuchar lo que dijo sobre el tema este martes. Ya lo vamos a presentar. Es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma. El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento a los partidos políticos. Ese es uno. Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente. Tres, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y cuatro, aumentar la democracia participativa. Esos son esencialmente los planteamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces ya la próxima semana la vamos a presentar. ¿A qué cámara va? ¿Perdón? ¿A qué cámara va? Primero la presentamos aquí y luego ya vemos a qué cámara. Y bueno, ya que estamos en el tema de la reforma electoral, pues aprovechamos para preguntarles sobre los derechos de las audiencias y si se debería de incluir una regulación a las televisoras por la influencia que tienen las televisoras y la falta de controles. ¿Y qué fue lo que respondió? Bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que nos respondió. Sí, y además es importante que venga, a ver si podemos invitar a Norma, aunque es un organismo autónomo, la responsable ahora del Instituto de Telecomunicaciones, porque recuerden que en la ley incorporamos el derecho de las audiencias, entonces se está promoviendo este derecho y la garantía de que haya derecho de las audiencias, entonces están trabajando en ello, entonces para que pudiera venir a informar, o si no Pepe Merino, pero es mejor ella porque que se pudiera informar aquí, aunque
tienen su autonomía técnica de cómo se va a garantizar este derecho, que es muy importante. Entonces, se está planteando algo en la reforma electoral, pero creo que lo más importante es el derecho de las audiencias. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó Iván Escalante, que entonces estaba en comunicación. Conocí el lugar de Sin embargo donde trabajaba él, todavía no estaba, yo creo que el YouTube era un portal, un lugar muy modesto. He ido a entrevistas con ellos, ahora no como presidenta, pero también es un lugar muy modesto. Y considero que Alejandro es una persona honesta y tiene sus opiniones, en algunas, la mayoría coincidimos, en otras no importa, pero es un gran periodista. Entonces, mis saludos y mi solidaridad con él. Muchas gracias, presidenta. Y regresando al tema, es cierto que Televisa y TV Azteca no tienen ya el poder que tuvieron en su momento, pero siguen siendo pues un poder que puede mantenerse y puede meterse en elecciones sin ningún tipo de consecuencias. Las televisoras además han jugado a favor de los bloques de derecha e incluso han ostentado su propia bancada en el Congreso. ¿Sí considera usted esto como alguna normalidad democrática? Bueno, yo creo que hay libertad de expresión. Hoy con las redes sociales, y además también hay sus diferencias, desde mi punto de vista, pero hoy con las redes sociales la gente tiene acceso a información de distinto tipo. La televisión, aunque sigue teniendo un papel muy importante, pues ya no es lo único, ya hay otras formas de informarse. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca, ya solo en el detector de mentiras lo sacan, porque ya no consideramos que valga la pena. Es como, digo, cuando dicen mentiras pues hay que decirlo, ¿no? Pero la gente es muy inteligente hoy. Ya no es lo mismo que antes. Entonces, me parece que es importante que se garantice el derecho de las audiencias. Hay sus diferencias y es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor. Y bueno, en temas internacionales, la presidenta reiteró que México va a realizar una gestión diplomática para manifestar la inconformidad por el asilo político que le otorgó Reino Unido a Karime Macías, que es esposa de Javier Duarte. Incluso por ahí, entre risas, recordaba esos escritos de Merezco Abundancia. También en temas comerciales internacionales, aclaró que este acercamiento que hay con empresarios y con Canadá no es un plan B, un plan alternativo al tratado comercial de México, entre México, Estados Unidos y Canadá, sino que pues es un acercamiento que se tiene con esos países y se mostró nuevamente confiada en que se va a mantener el TEMEC. Y también en otros temas, pues informó, bueno, hoy finalmente confirma que ya se envió esa carta al gobierno, a Estados Unidos, y se desistió de esta invitación para ser parte de la Junta de Paz, que por cierto, quienes vayan a tener un cargo en la Junta de Paz, pues van a tener que desembolsar nada más y nada menos que $1,000 millones, según se había mencionado. La presidenta explicó que se desiste México como país porque pues México reconoce a Palestina como Estado y en esa junta no está incluido como tal. Y bueno, pues estos fueron parte de los temas importantes que se abordaron este martes en la conferencia matutina. Gracias a todas y a todos. Buen día. Y bueno, pues antes de irnos con lo más destacado que ocurrió en la conferencia el miércoles pasado, que es cuando se presentó lo de la reforma de la reducción de las pensiones, ustedes, como pueden ver, hoy se informa que la Suprema Corte de Estados Unidos pues determina este viernes que
el gobierno de Donald Trump, pues sí se anda excediendo con el tema de los impuestos. Precisamente el miércoles pasado, la presidenta le habían preguntado sobre la posibilidad de que Estados Unidos pues reduzca los aranceles tanto al acero y al aluminio, una medida que pues como ustedes saben está afectando a quienes, pues a los mercados y a las cadenas de mercado que tienen que ver con el acero y el aluminio. La presidenta mencionó que aún no tienen nada concreto con que se vayan a reducir los aranceles, pero pues que esperan que realmente ocurra. Fíjense, eso lo mencionaba el miércoles, hoy se habla acerca de esa determinación que hace la Suprema Corte de que Donald Trump excede su autoridad en el tema pues de los aranceles, de estarlos utilizando como látigo para castigar a los países cuando no ceden a sus berrinches. Pero bueno, principalmente sobre este tema también hoy le preguntaban a la presidenta, no abundó mucho al respecto, dijo que pues iban a leer primero la información. Pero vámonos a ver qué otros temas también fueron importantes el pasado miércoles. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una reforma constitucional que, por cierto, requiere la mayoría calificada para quitar las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza del gobierno federal. Y es que, de acuerdo con lo que explicaron, hay casos insostenibles y bastantes extensas. Por ejemplo, un exfuncionario de Luz y Fuerza, tan solo uno, recibe al mes 1 millón de pesos de pensión, es decir, 12 millones al año. La presidenta explicó que con esta reforma se busca ahorrar 5,000 millones de pesos que se destinarían para programas del bienestar. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos. Y bueno, eso sí, esta reforma no va a ser retroactiva. A quienes reciban esas pensiones actualmente no se las van a quitar, tampoco va a afectar a los trabajadores sindicalizados, pero lo que sí se busca es frenar que sigan otorgando beneficios de ese tamaño. Además, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que prepara un paquete de reformas para reforzar el combate a la corrupción, dar más herramientas a la ciudadanía y mejorar los servicios públicos. Y otro tema que se abordó en la conferencia matutina fue la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos, después de que se señaló que se negó a incorporar en la historia a mujeres en dichos contenidos. La presidenta al respecto reiteró y sostuvo que el modelo no cambia, sino que sigue la nueva escuela mexicana y siguen los libros de texto gratuitos. Y finalmente, afuera de Palacio Nacional, sí, aquí a mis espaldas, se manifestaron Israel Vallarta y su esposa para denunciar abusos en el penal del Altiplano que actualmente dirige Luis Fernando Mendoza. También habló sobre la apelación que presentó la Fiscalía General de la República contra su liberación y esto fue parte de lo que dijo. Como todos saben, yo fui liberado el día 1 de julio de un acuerdo emitido el 31 de julio, y fue en agosto. La Fiscalía apeló, yo considero que fue fuera de tiempo, pero finalmente ganó una apelación, la cual hoy sigo esperando su resolución. Me avisaron que cambió de tribunal de apelaciones y estoy esperando a ver qué sucede. Yo tengo plena confianza en este actual
Poder Judicial, que en estricto acatamiento y al derecho se va a confirmar, no hay otra manera. Y sin embargo, si no fuese así, pues yo sigo estando a las órdenes y disposiciones del pueblo mexicano y en este caso del Poder Judicial. Y si fuera necesario yo regresar para continuar con un proceso, sin problema, yo invito a todos los medios de comunicación que me acompañen y nos entregaríamos para continuar un proceso como lo dictamina la ley. Pero eso es esperar hasta el momento que sea necesario. Yo no creo que sea así. Estamos en espera. Como ustedes saben, yo tengo un reconocimiento como víctima del Estado en violación de mis derechos fundamentales, derechos humanos, pero a día de hoy ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni nadie de ningún partido político, mucho menos ninguna corriente ideológica, y tampoco el actual Estado mexicano se ha acercado a mí. Hemos hecho peticiones de manera formal a través de escritos, estamos esperando que se nos atienda. Pero hoy, aparte es para concientizar y recordar que sigue mi hermano Mario, mi sobrino Sergio, a casi 14 años de sucedido de los hechos, también en la famosa prisión preventiva ociosa digo yo, y bueno, pues estamos esperando a que camine, porque no, ni para atrás ni para adelante. Ojalá esta denuncia pública sirva para que volteen y hagan una revisión a esos procesos que están ahí detenidos y son muy engorrosos, tanto para la familia como para el mismo erario mexicano, ¿no? Y bueno, pues ayer también, como les mencionaba al inicio de este programa, y creo que eso es uno de los puntos que podríamos destacar ya a nivel semanal. Bueno, a nivel semanal podemos ver el tema de lo de las pensiones, que todavía hoy le seguían preguntando a la presidenta con respecto a con respecto al alcance que va a tener esta reforma en cuanto a disminuir las pensiones, la cual, como les mencionaba en la cápsula, hay que estar muy conscientes de que quienes tienen ya esas millonarias pensiones es difícil que las vayan a perder, porque estas reformas no son retroactivas, sí te afectan. Pero va a ser para los futuros. Es decir, quienes ya ganan 1 millón al mes de pensiones, pues seguramente va a seguir con ese tipo de pensiones, a menos que encontraran otro mecanismo para modificarlo. Pero por el tema de reformas, recuerden que las reformas no pueden ser retroactivas. Eso es un principio constitucional. Pero pues hablando de reformas con la Constitución y de las reformas que tiene la Constitución, pues está pendiente el gran tema de la reforma electoral, que es una de las reformas que se considerarían más importantes que va a heredar la actual administración. Está el tema de la reforma judicial, que viene heredada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues una de las grandes reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum es la reforma electoral. Y ciertamente, ¿qué sentido tendría presentar una reforma desdibujada cuando se espera una reforma o se había anunciado una reforma de gran calado? Sobre el tema de los partidos, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, pues la presidenta también ayer en esta conferencia le preguntaban si no implica ninguna inquietud que se esté abonando. No terminó la pregunta el compañero que la realizaba, cuando ella habla de que no tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. Dijo, o sea, hay temas que ha planteado la gente. Cuando ella habla de esos temas que ha planteado la gente, pues estamos mencionando obviamente el tema de la reducción de los recursos, del financiamiento a los partidos políticos, y también en el tema de los diputados plurinominales, en donde de verdad hay muchos claros oscuros. No hay todavía como no tenemos el borrador, pues no está claro completamente cómo va a quedar el tema de los diputados. Unos mencionan que sí se va a reducir el número de diputados, de 500 podría haber una reducción, ahora dicen que va a haber hasta más. En fin, ha habido muchísimas especulaciones sobre el tema de las diputaciones, de los diputados plurinominales, que es uno de los en los que más se están viendo resistencias, por lo que conocemos. Y
y la manera en que se van a elegir. La presidenta ha dejado ver que buscarían que dentro, incluso en las listas de los propios plurinominales, que son los diputados de representación proporcional que representan a los partidos minoritarios, que incluso hasta en esas listas de plurinominales pudiera participar la ciudadanía en la elección de esas listas, pero pues no tenemos nada claro al respecto. Va a ser la próxima semana cuando se presente. También en esta semana se descartaba que ese borrador que estuvo circulando en otros medios fuera como va a quedar, pero pues no descarten que ya a la brevedad en que se vaya concluyendo ese borrador, lo que se vaya a presentar la próxima semana, pues también se puedan ir dando a lo largo, sobre todo de este fin de semana, algunas filtraciones. Vamos a ver cómo viene el tema. Pero del jueves quisiera presentarles otra información, o sobre todo un tema que podríamos decirlo de color. Es una cápsula de lo que está ocurriendo en estos momentos afuera de Palacio Nacional, que me pareció bastante interesante retomar el tema de las áreas verdes, de los lugares de descanso en el centro de la Ciudad de México. Vamos a ver a continuación esta cápsula y regresamos. Hace 68 años, en la plaza, aquí en el Zócalo capitalino, había fuentes, había árboles y jardines. Todo cambió en el año de 1958, cuando hubo varias transformaciones, entre ellas la construcción del metro de la ciudad, y desaparecieron los jardines y las fuentes. Ahora, recientemente, a propósito del Día del Amor y la Amistad, decidieron colocar jardineras y también pancartas de colores rositas y de varios colores muy efusivas. Sin embargo, más allá de este evento, lo que queremos destacar y lo que nos llama la atención es precisamente cómo estas jardineras que fueron colocadas de manera temporal aquí en el Zócalo muestran una realidad inevitable, cómo a veces los espacios verdes, los espacios de descanso se pueden volver un privilegio. Y esta actividad que se hace con motivo del Día del Amor y la Amistad, lo que nos está dando prueba es que la gente, las miles de personas que transitan aquí diario, son quienes se están beneficiando de este pasto al recostarse, al disfrutar de la sombra y sin darse cuenta y al paso de las décadas sí extrañar las áreas verdes aquí en el Zócalo capitalino. ¿Qué tan factible podría ser? No lo sabemos, ya que pues precisamente este espacio también es utilizado para eventos masivos, pero sin duda lo que nos deja de experiencia y lo que nos deja como resultado este evento es que la gente valora y sí quiere áreas verdes en el Zócalo capitalino. Platicamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Está bien, para sentarse un rato aquí, ¿no? Esto nos da muestra de que pues sí es un error de que hayan quitado las áreas verdes de aquí de la plancha del Zócalo. Claro, sí, la verdad sí. Y que regresaran otra vez sería fabuloso. La verdad sí. Luego así con sombra se siente uno muy a gusto. Así vengo a distraerme un poquito. Sí. Ya fuera algo permanente. Algo permanente. Bonito, que quedara bonito. Que se mejorara para que se viera bonito y con flores, porque las flores le dan mucha vida, ¿sí? Entonces sí me gustaría que fuera ya permanente. Pues yo creo que es una buena idea poner pasto. ¿Por qué? Porque es un área que toda la ciudad ya está pavimentada. Entonces sí sería bonito que pusieran pasto aquí en estas áreas, preferencia, y con plantitas y todo. ¿Usted pasa por aquí seguido? Pues somos de aquí y aquí pasamos seguido. Pues mire, aquí estamos descansando precisamente y como dice usted anteriormente, yo he visto fotografías de que este era como un parque y ahora es una explanada que pues nada más para ceremonias nos sirve. Y aquí sería bonito
que hubiera árboles, que hubiera el pasto, flores. Bueno, pues cuéntanos ustedes qué piensan, si les gustaría o no más áreas verdes por más tiempo ahí en el Zócalo capitalino. De verdad, a mí me llamó mucho la atención y por eso me quedé un tiempo más ahí, el ver la cantidad de personas, de verdad, la cantidad de personas que se encontraban ahí acostadas, los noviecitos que también estaban aprovechando el lugar, las personas que iban de paso, las familias. De verdad, los accesos a las áreas verdes es un tema de debate que deberíamos de estar tomando, principalmente si un lugar tan emblemático que no queremos quitar o que también sirve mucho para los espectáculos, pero más allá de los espectáculos también, ¿qué tanto se destina para las personas que a diario utilizan estos espacios públicos? Vámonos con el tema principal que no me gustaría irme sin abordarlo, que hoy a lo mejor muchos no lo están destacando, pero me llamaba mucho la atención de la conferencia matutina, de cómo la presidenta evidentemente sí muestra este rechazo, al menos a que esta organización política que está encabezando el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, un cristiano evangelista, como ustedes saben, y que es el mismo que constituyó el desaparecido Partido Encuentro Social, que nos dejó a sus políticos como, no se diga, Hank, ¿no? Ahí en Baja California, o a Cuauhtémoc Blanco, como como gobernador de Morelos, ahora diputado federal. Bueno, ese ahora está buscando conformarse como partido, pero con el nombre de que tiene las mismas siglas, Construyendo Solidaridad y Paz, que si ustedes lo abrevian, pues son las mismas siglas CSP, que coinciden con las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que pudimos ver ahora es que ciertamente la presidenta confirma que tomó cartas sobre el asunto a través de la Consejería Jurídica de Presidencia, le manda un escrito, una queja al Instituto Nacional Electoral, pues pidiendo que le dicten medidas a esa organización política. Fue el pasado 5 de febrero cuando la Consejería pues le pide formalmente que le soliciten a esa organización que cambie el nombre. Esto lo publica el periódico Milenio, en el que me gustaría destacar lo que dice que lo que están solicitando pues es que no se utilice ese nombre porque pues puede afectar el nombre, la reputación y el nombre pues de la presidenta. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, tras solicitar información al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se informa, concluyó que no se advertía una infracción evidente en materia electoral y pues decidió no admitir la queja de la presidenta ni iniciar un procedimiento para que esa organización tenga una sanción o pedirle pues que no utilicen ese nombre, que si lo abrevian, pues va a seguir con las mismas siglas de la presidenta, o va a tener las mismas siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este tema lo sube Milenio, quien publicó ayer con mayor detalle esta resolución del Instituto Nacional Electoral, que decidió no establecer medidas en contra de esa organización, que ya lleva bastantes firmas, por cierto, acumuladas para poder constituirse como partido político. Le preguntan pues qué piensa al respecto, y fíjense, el reportero de Milenio le pregunta a la presidenta particularmente qué mensaje le envía a Hugo Eric Flores. ¿Qué fue lo que contestó la presidenta sobre estas siglas? Vamos a continuación a escucharla. Bueno, es que ¿cómo que una organización lleva las siglas de la presidenta, ¿no? Entonces por eso pues presentó la consejería esta solicitud.
pues vamos a ver ahora en el tribunal, ¿no? Ok, finalmente, imagínense que mis siglas no son tan conocidas, ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues como CSP, ¿no? O sea, como que no se puede usar el nombre de una persona. ¿Usará entonces la Consejería Jurídica las vías legales que se puedan para evitar que se usen estas siglas? Sí. Miren, este es un tema que hay que darle seguimiento como lo dice la presidenta, hay que ver qué dicen los tribunales. ¿Qué quiere decir? Pues que este tema se va a subir a los tribunales y también, bueno, hay que darle también seguimiento para ver si se puede constituir o no como partido político. Esa es otra de las situaciones que se tienen que ver a lo largo de las siguientes semanas o en el siguiente tiempo que venga. Ya son las 11 de la mañana con 59 minutos, dice Amilcara. Y los conciertos masivos, me imagino que sobre la cápsula que les presentábamos de las áreas verdes, pues sí, es un lugar en el que se hacen conciertos masivos que se pudieran seguir realizando, quizá que se pongan las áreas verdes como lo hicieron ahora de manera temporal y que se puedan, un espacio que se pueda adaptar también para conciertos masivos, pero los conciertos masivos no son todos los días y hay personas que a diario utilizan ese espacio y que se están viendo beneficiadas a diario, ahora sobre todo que en estos días que nos cayó más solecito, de poder disfrutar esas zonas. Es un tema de debate, de verdad, muy interesante que se tiene que estar abordando, sobre todo el uso de las áreas verdes que, como les decía en la cápsula, incluso se puede considerar para muchos ya algo de privilegio. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco yo a todas y a todos los que nos acompañaron. Los invito a que nos acompañen el próximo viernes. Sigan con la programación de Sin embargo al aire y sobre todo la información la pueden seguir a mayor detalle viendo en sinembargo.mx. Que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos. Cuídense también de la contaminación y nos vemos la próxima semana. Un saludo a Pau Soto, que estuvo en los controles, a Bianca Estrada y a Frida Salinas como productores. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.